Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 5. Relato de Vincent Gilmore, procurador de Chancery Lane, Londres. Capítulo 1. Escribo estas líneas a petición de mi amigo Walter Harright. Intento con ellas relatar algunos acontecimientos que afectaron seriamente a los intereses de la señorita Fairley y que tuvieron lugar poco después que el señor Harright abandonara Limerick. No tengo la necesidad de decir si mi opinión sanciona o no el hecho de que se descubra tan extraordinaria historia de familia, en la cual mi relato constituye una parte muy importante. El señor Harright ha asumido esta responsabilidad y las circunstancias que van a exponerse demostrarán que se ha ganado con creces el derecho de hacerlo, si así lo considera oportuno. El plan que él ha trazado para presentar esta historia a los demás de la manera más real y auténtica exige que la vayan contando, en cada etapa sucesiva del curso de los acontecimientos, aquellos que tuvieron participación directa en ellos cuando ocurrieron. El que aparezca yo ahora en el papel de narrador es una consecuencia necesaria de este proyecto. Estuve presente durante la estancia de Sir Percival Glyde en Cumberland, y al menos un resultado importante de su breve visita a la mansión del señor Fairley fue debido a mi intervención personal. Por tanto, es mi deber añadir estos nuevos eslabones a la cadena de acontecimientos y recogerla en el mismo lugar en que, tan solo por el momento, la ha soltado el señor Harright. Llegué a Limerick el viernes 2 de noviembre. Pensaba permanecer en casa del señor Fairley hasta la llegada de Sir Percival Glyde. De llegar a fijar la fecha de la boda de Sir Percival con la señorita Fairley, yo regresaría a Londres con las instrucciones necesarias para ocuparme enseguida de preparar el contrato de matrimonio para la futura esposa. No tuve el honor de saludar al señor Fairley el mismo viernes. Desde hacía años era, o se figuraba ser, un enfermo y no se encontró con fuerzas para concederme una entrevista. El primer miembro de la familia que vi fue a la señorita Halcombe. Me recibió en la puerta de la casa y me presentó al señor Harright, que vivía en aquella desde hacía algún tiempo. No vi a la señorita Fairley hasta muy avanzado el día a la hora de cenar. No tenía muy buen aspecto y me dio pena advertirlo. Es una criatura encantadora, dulce y amable, tan amistosa y atenta con todos los que la rodean como lo fue su admirable madre, aunque hablando de su físico, es el retrato de su padre. La señora Fairley tenía ojos y pelos oscuros, y su hija mayor, la señorita Halcombe, me la recuerda mucho. La señorita Fairley tocó aquella noche el piano, pero me pareció que no tan bien como otras veces. Jugamos una partida de whist. Fue una verdadera profanación lo que hicimos de este noble juego. Me hizo muy buen efecto el señor Harright desde que me lo presentaron, pero pronto descubrí que su comportamiento acusaba a las taras naturales de su edad. Hay tres cosas que ninguno de los jóvenes de la presente generación son capaces de hacer. No pueden saborear el vino, no pueden jugar al whist y tampoco pueden decirle un piropo a una dama. El señor Harright no era una excepción a la regla común. Aparte de esto, en esos pocos días y en el poco tiempo que lo traté, me pareció un joven modesto y al que poco faltaba para ser un caballero. Así, pues, transcurrió el viernes. No aludo a los asuntos más importantes que ocuparon ese día mi atención.
la carta anónima a la señorita Fairley, las medidas que juzgué oportuno adoptar cuando me comunicaron lo sucedido y la convicción que tenía de que toda posible explicación de los hechos íbamos a obtenerla sin problemas de Sir Percival, ya que todo se ha expuesto, según creo, en el relato anterior. El sábado se marchó el señor Harright antes de que yo bajase a desayunar. La señorita Fairley no salió de su cuarto en todo el día y me pareció que la señorita Halcombe no estaba muy animada. La cosa no era ya lo que fue en tiempo del señor Philip Fairley y su señora. Me fui a dar un paseo yo solo hasta el mediodía. Anduve por lugares que había descubierto cuando estuve en Limerick la primera vez, hacía 30 años, para tratar algún asunto de familia, pero tampoco eran lo que habían sido. A las 2 de la tarde el señor Fairley me mandó un recado diciendo que se encontraba lo suficientemente bien como para recibirme. Él sí que no había cambiado en ningún aspecto desde que le conocí. Su conversación giraba en torno al mismo tema de siempre, el mismo, sus dolencias, sus maravillosas monedas y sus incomparables aguafuertes de Rembrandt. En cuanto pretendí enfocar la conversación hacia el asunto que me había llevado a aquella casa, cerró los ojos y dijo que le trastornaba. Persistí en trastornarle, volviendo una y otra vez sobre el mismo punto. Mas todo lo que pude sacar en claro fue que consideraba el matrimonio de su sobrina como una cosa hecha, que su padre había sancionado y que él también sancionaba, que era un matrimonio envidiable y que personalmente estaría encantado cuando terminasen las molestias que ocasionaba aquel asunto. En cuanto a los contratos, podía consultar con su sobrina y luego estudiar todo lo que me pareciese, dado lo bien que yo conocía todos los asuntos de familia, para prepararlo todo y limitar su participación en el asunto a decir su sí de tutor en el momento convenido, porque por supuesto apoyaría con infinito placer mis deseos y los de todos los demás. Mientras tanto, yo podía ver cómo estaba un pobre enfermo condenado a vivir encerrado en su cuarto. ¿Acaso me parecía que quería que le atormentasen? No, pues entonces, ¿por qué atormentarlo? Quizá me hubiera asombrado de esta increíble ausencia de responsabilidad e interés por parte del señor Fairley en su calidad de tutor, si no estuviese tan enterado de los asuntos de la familia como para recordar que el señor Fairley era un hombre soltero y que la propiedad de Limerick solo le interesaba por cuanto él la habitaba. Así que, tal y como se hallaban las cosas, no salí ni sorprendido ni decepcionado por el resultado de la entrevista. El señor Fairley simplemente había justificado mis expectativas, sin más. El domingo fue un día gris dentro y fuera de la casa. Llegó una carta para mí del procurador de Sir Percival Glyde, acusando recibo de mi informe y de la copia del anónimo. La señorita Fairley se reunió con nosotros por la tarde. Estaba pálida y desanimada, muy distinta de cómo era ella siempre. Habló un rato conmigo y en la conversación me aventuré a mencionar de paso a Sir Percival. Escuchó y no contestó nada. Cuando hablamos de otras cosas seguía muy gustosa la conversación, pero pasó en silencio este tema. Empecé a sospechar que tal vez estaba arrepentida de su compromiso y tal como les pasa a muchas jóvenes, el arrepentimiento llega demasiado tarde. El lunes llegó Sir Percival Glyde. Le encontré tanto en su aspecto como en sus modales sumamente atractivo. Me pareció algo más viejo de lo que esperaba. Su frente se ensanchaba en una calvicie y su rostro parecía rugoso y gastado. Pero sus movimientos eran tan ágiles y su alegría tan contagiosa como los de un muchacho. Saludó a la señorita Halcombe con una cordialidad deliciosa y natural, y cuando le fui presentando se mostró tan desenvuelto y afable que enseguida nos tratamos como viejos amigos. La señorita Fairley no se hallaba presente cuando llegó, pero entró en el cuarto unos 10 minutos después. Sir Percival se levantó y la saludó con elegante distinción. Expresó con ternura y respeto su evidente preocupación al ver el triste cambio que se había producido en el aspecto de la joven, y la delicadeza y el recato de su tono, de su voz, de sus palabras, pusieron de manifiesto al mismo tiempo su refinada educación y su buen sentido. A pesar de estas circunstancias, vi con sorpresa cómo la señorita Fairley continuaba cohibida y violenta en su presencia, y a la primera oportunidad se fue del salón.
Sir Percival pareció no darse cuenta ni de su cohibición en el momento de saludarlo, ni de su repentino abandono de nuestra reunión. Mientras estuvo presente no la agobió con sus cumplidos y cuando salió no turbó a la señorita Halcombe comentando su desaparición. Ni en esta ocasión ni en ninguna otra mientras estuve con él en Limerick fallaron ni su tacto ni su buen gusto. En cuanto la señorita Fairley salió del salón, él mismo no se evitó el embarazoso deber de empezar a hablar del anónimo, abordando el tema por su propia iniciativa. Volviendo de Hampshire, se había detenido en Londres, había visto a su procurador y había leído los documentos que yo envié, poniéndose inmediatamente en camino para Cumberland, ansioso de tranquilizarnos, ofreciendo la explicación más rápida y completa que puede formularse con palabras. Al oírlo expresarse en ese sentido, le mostré la carta original que conservaba para que él la estudiase. Me dio las gracias y se negó a leerla, diciendo que ya había visto la copia y que deseaba que el original quedase en nuestras manos. Las aclaraciones que nos dio inmediatamente eran tan claras y satisfactorias como yo había esperado que fuesen. Nos contó que la señora Catterick le había prestado hacía varios años algunos señalados servicios a él y a otras personas de su familia. Fue doblemente desgraciada por casarse con un hombre que la abandonó y porque su única hija tenía desde muy temprana edad perturbadas sus facultades mentales. Aunque al casarse se había establecido en una región de Hampshire muy alejada de donde se hallaban las posesiones de Sir Percival Glayde, este procuró no perderla nunca de vista. Sus sentimientos amistosos hacia la pobre mujer, que le guardaba en consideración a los servicios prestados, estaban reforzados en gran medida por la admiración que despertaba en él la paciencia y el valor con que sobrellevaba sus calamidades. Al correr del tiempo, los síntomas de la dolencia mental de su desgraciada hija se agravaron tanto que se hizo necesario someterla a los cuidados de un médico. La misma señora Catterick reconocía aquella necesidad, pero a la vez experimentaba esa repugnancia natural en una persona modesta y respetable ante la idea de recluir a su hija en un manicomio de beneficencia como si fuese una indigente. Sir Percival respetó su prejuicio, como respetaba toda libertad de sentimientos en cualquiera de las clases sociales, y para pagar de algún modo a la señora Catterick la lealtad que había demostrado en otros tiempos hacia él y hacia su familia, resolvió sufragar los gastos de la estancia y tratamiento de su hija en un sanatorio particular y de su confianza. Con gran sentimiento de la madre y de él mismo, la pobre criatura había descubierto la parte que las circunstancias le indujeron a tomar su reclusión y había concebido, como es lógico, el mayor odio y desconfianza hacia él. El anónimo que había escrito después de su escapada era una consecuencia obvia de este odio y desconfianza de los cuales había dado varias pruebas también mientras estuvo recluida. Si la impresión que la carta anónima causó en la señorita Halcombe o en el señor Gilmore contradecía sus manifestaciones, o si deseaban algunos detalles más del mismo manicomio, nos facilitó sus señas, así como los nombres de los dos médicos que dieron los certificados necesarios para realizar el ingreso. Estaba dispuesto a contestar cualquier pregunta y disipar cualquier duda. Había cumplido con su deber respecto a la infeliz muchacha, dando órdenes a su procurador para que no ahorrase ni dinero ni molestias en buscarla y ponerla de nuevo al cuidado de los médicos que la trataban. Ahora solo deseaba cumplir con su deber respecto a la señorita Fairley y su familia de la misma manera noble y recta. Fui el primero en contestar a esta declaración. Veía con claridad la conducta que debía seguir. Una de las grandes perfecciones de la ley es la de que puede discutir cualquier aseveración humana hecha en cualquier circunstancia y expresada en cualquier forma. Si se hubiesen requerido mis servicios profesionales para presentar un pleito contra Sir Percival en base a su propia declaración, sin duda alguna hubiera podido conseguirlo. Pero mi deber no era ese. Mis funciones eran puramente de orden judicial. Tenía que sopesar la explicación que habíamos escuchado. Debía concederle toda la fuerza que le prestaba la intachable reputación del caballero que nos la ofrecía y decidir honradamente si las probabilidades presentadas por el mismo Sir Percival eran francamente favorables o desfavorables.
Abrigaba la convicción de que le eran favorables y le declaré honradamente que, a mi parecer, su explicación era plenamente satisfactoria. La señorita Halcombe, después de mirarme con gravedad, dijo por su parte algunas palabras en el mismo sentido, pero con cierta vacilación que no me pareció muy apropiada en semejantes circunstancias. No puedo afirmar que Sir Percival Glyde se diera cuenta de ello. Mi opinión es que se dio y por eso decidió volver a tratar del asunto, aunque podía, con toda propiedad, darlo por concluido. Si esta sincera exposición de los hechos hubiera sido dirigida solo al señor Gilmore, dijo, hubiera considerado innecesario volver a insistir en este desagradable asunto. Me atrevo a pensar que el señor Gilmore, como caballero, se fiará de mi palabra y, una vez hecha esta justicia, ha terminado la discusión entre nosotros. Pero mi actitud con respecto a una señorita no es la misma. Le debo, a lo que no hubiera accedido con ningún hombre, una prueba de la autenticidad de mi explicación. Usted no puede solicitar esta prueba, señorita Halcombe, pero es mi deber hacia usted, y más aún hacia la señorita Fairlie, el ofrecerla. ¿Puedo pedirle a usted que escriba ahora mismo a la madre de esa pobre mujer, a la señora Catherine, pidiéndole una confirmación de todo cuanto les he dicho? Vi que la señorita Halcombe palidecía y parecía turbada. A pesar de la delicadeza con que había expresado sus sugerencias Sir Percival, tanto ella como yo comprendimos que estaba contestando con gran comedimiento a la duda que su comportamiento acababa de delatar. «Espero, Sir Percival, que no me hará la injusticia de pensar que desconfío de usted», dijo con rapidez. «Por supuesto que no, señorita Halcombe. Hago mi propuesta únicamente por atención a usted. ¿Me perdonará mi obstinación si me atrevo a repetirla?» Diciendo esto fue hacia el escritorio, acercó una silla y abrió el cajón para sacar papel. «Permítame suplicarle que escriba la carta», insistió, «como un favor personal. No la ocupará más que unos minutos. Solo tiene que preguntar a la señora Catherine dos cosas. Primera, si su hija ha sido recluida en el sanatorio con su conformidad y conocimiento. Segunda, si yo merezco su gratitud por la parte que he tomado en ello. El señor Gilmore está ya completamente tranquilo respecto a este desdichado asunto. Y usted también lo está. Así que por favor deme a mí ahora esa tranquilidad escribiendo esta nota». «Me obliga usted a satisfacer su ruego, Sir Percival, aunque preferiría denegarlo». Con estas palabras, la señorita Halcombe se levantó de su asiento y fue hacia el escritorio. Sir Percival le dio las gracias, le alargó una pluma y regresó a su sitio junto a la chimenea. Sobre la alfombrilla estaba tendido el galgo italiano de la señorita Fairlie. Sir Percival tendió la mano hacia él y lo llamó con voz apacible. «Ven aquí, Mina», dijo. «Nosotros nos conocemos, ¿verdad?» El animalito, tan cobarde y cabezota como suelen serlo los perros favoritos, le miró con furia. Se desvió de la mano que se le extendía, se estremeció, dio un ladrido quejumbroso y se ocultó bajo el sofá. Es absurdo pensar que Sir Percival se hubiera desconcertado porque un perro le recibiese de tal manera más. No obstante, observé que de pronto se retiró hacia la ventana. Quizá era de natural irascible. Si es así, podría comprenderlo. Yo también soy irascible algunas veces. La señorita Halcombe no tardó en escribir la carta. Cuando terminó, se levantó del escritorio y se la alargó a Sir Percival. Este se inclinó, la aceptó, la dobló inmediatamente, sin echar ni una ojeada a su contenido, la selló, escribió las señas y se la devolvió en silencio. En mi vida he visto nada que se hiciera con mayor soltura y gracia. ¿Insiste usted en que yo envíe esta carta, Sir Percival?, dijo la señorita Halcombe. «Le suplico que la envíe usted», contestó. «Y ahora que está escrita y sellada, permítame que le haga 2 o 3 últimas preguntas referentes a la desventurada mujer a quien se refiere. He leído la comunicación que el señor Gilmore tuvo la amabilidad de remitir a mi procurador describiendo las circunstancias bajo las cuales habían identificado a la autora del anónimo. Pero hay algunos puntos sobre los que esa nota no dice nada. ¿Anne Catherine vio a la señorita Fairlie?» «Por supuesto que no», dijo la señorita Halcombe. «¿La vio usted?» «No». «Entonces no vio a nadie de la casa salvo a un cierto señor Hartright que accidentalmente la encontró en el cementerio?» «A nadie más».
El señor Hartright estaba en Limerick como profesor de dibujo, según he oído. ¿Es miembro de una de las sociedades de acuarelistas? Creo que sí, contestó la señorita Halcombe. Calló durante algunos instantes, como si estuviese pensando en estas últimas palabras, y añadió: ¿Han averiguado ustedes dónde vivía Anne Catterick mientras estuvo aquí? Sí, en una granja del páramo que se llama Tots Corner. Todos tenemos ante esa desgraciada criatura el deber de seguir su pista, continuó diciendo Sir Percival. Puede haber dicho en Tots Corner algo que nos haga posible encontrarla. Voy a ir allí para ver si consigo averiguar algo. Mientras tanto, señorita Halcombe, como no puedo tratar yo mismo este penoso tema con la señorita Fairley, ¿sería demasiado pedirle que le diese usted las explicaciones necesarias, no antes, por supuesto, de que llegue la respuesta a la carta? La señorita Halcombe prometió hacerlo, le dio las gracias, saludó sonriente y nos dejó para dirigirse a sus habitaciones. Cuando abría la puerta, el galgo cabezota asomó su larga cabeza bajo el sofá, le ladró y le enseñó los dientes. «Una buena mañana de trabajo, señorita Halcombe», dije en cuanto nos quedamos solos. «Ya hemos terminado con las preocupaciones que nos embargaban». «Sí», repuso ella, «sin duda. Me alegro mucho de que esté usted satisfecho». «De que yo esté satisfecho. De seguro que con esa carta en sus manos también lo estará usted». «Sí. ¿Cómo es posible otra cosa? Ya sé que es imposible», siguió diciendo, dirigiéndose más a sí misma que a mí, «pero estoy a punto de lamentar que Walter Hartright no se hubiese quedado más tiempo para poder presenciar esta explicación y escuchar esta propuesta de escribir la carta». Quedé un poco sorprendido y quizá también un poco irritado por estas últimas palabras. «Es cierto que los acontecimientos han hecho que el señor Hartright tenga que ver bastante con la historia del anónimo», contesté, «y estoy dispuesto a admitir que en todo momento se ha comportado con gran delicadeza y discreción, pero no acabo de comprender qué influencia provechosa hubiera podido ejercer su presencia sobre el efecto que hayan podido hacernos a usted o a mí las justificaciones de Sir Percival». «Era una absurda fantasía», dijo distraída. «No vale la pena hablar de ello. Su experiencia debe ser, y lo es, la mejor guía a que puedo aspirar, señor Gilmore». No me agradó demasiado ver que dejaba sobre mí el peso de toda la responsabilidad de una taxativa. Si lo hubiese hecho el señor Fairley no me hubiera sorprendido, pero la resuelta e inteligente señorita Halcombe era la última persona de este mundo de la que yo pudiese esperar que soslayara el exponerme su propia opinión. «Si existe todavía alguna duda que le preocupa», dije, «¿por qué no me la confiesa enseguida? Dígame francamente, ¿tiene algún motivo para desconfiar de Sir Percival Glyde?» «Ninguno». «¿Ve usted inverosímil o contradictorio en su explicación?» «¿Cómo voy a decir que lo veo después de la prueba de su veracidad que me ha ofrecido? ¿Puede haber otro testimonio más a su favor, señor Gilmore, que el de la misma madre de la mujer?» «Ninguno. Si la contestación de su carta es satisfactoria, yo por lo menos no sé si un amigo de Sir Percival puede exigirle más». «Entonces vamos a enviar la carta al correo», dijo levantándose para marcharse. «Y no tratemos más este tema hasta que llegue la respuesta. No dé importancia a mis dudas. No tienen otra justificación sino la de que estos días pasados estuve demasiado preocupada por Laura. Y las preocupaciones, señor Gilmore, acaban trastornando a cualquiera, por muy fuerte que sea». Dio la vuelta bruscamente y salió deprisa. Su voz, tan firme de ordinario, tembló al decir estas últimas palabras. Tenía una naturaleza apasionada, vehemente y sensible. Mujeres como ella se encuentran una entre 10.000 en estos tiempos triviales y superficiales. La conocía desde su niñez. La había visto afrontar, mientras crecía, más de una penosa crisis familiar, y mi larga experiencia me hizo dar importancia a sus vacilaciones en las circunstancias que acabo de describir, como no se la hubiera dado a las de ninguna otra mujer en caso semejante. No veía causa alguna para que dudase o se preocupase y, sin embargo, consiguió transmitirme sus dudas y preocupaciones. En mi juventud me hubiera irritado e indignado conmigo mismo por la irrazonable intranquilidad de mi ánimo, pero los años me habían dado mayor comprensión. Lo tomé con filosofía y me fui a dar un paseo. Capítulo 2. Nos volvimos a reunir todos a la hora de cenar. Sir Percival se hallaba de buen humor.
tan exultante que apenas reconocí en él al hombre cuyo tacto, refinamiento y buen sentido tanto me habían impresionado durante nuestra conversación de la mañana. Lo único que había quedado de su anterior personalidad y que se manifestaba de manera constante era, como pude observar, su modo de tratar a la señorita Fairlie. Una palabra o una mirada de ella eran suficientes para cortar su carcajada más estrepitosa, para refrenar la festiva fluidez de su discurso y para concentrar en ella toda su atención prescindiendo de los demás comensales. Aunque nunca trató abiertamente de hacerla intervenir en la conversación, no perdía la menor ocasión que ella le daba para hacerle expresar su opinión o para decirle, aprovechando las circunstancias, palabras que otro hombre de menor tacto y delicadeza le hubiera dedicado sin preámbulos. Me sorprendió ciertamente el hecho de que la señorita Fairlie parecía darse cuenta de sus atenciones sin mostrarse emocionada por ellas. Cuando él la miraba o le dirigía la palabra se turbaba un poco, pero jamás demostró que le agradase ni que lo agradeciese. La fortuna, el rango, la buena crianza y la buena presencia, el respeto de un caballero añadido a la devoción del amante, todo estaba humildemente depositado a sus pies, pero las apariencias eran de que estaba depositado en vano. Al día siguiente, que era martes, Sir Percival fue por la mañana a Tod's Corner, llevando un criado como guía. Mas, según supe más tarde, sus pesquisas no aportaron ningún resultado. Cuando volvió tuvo una entrevista con el señor Fairlie y por la tarde salió a caballo con la señorita Halcombe. No sucedió nada más que merezca recordarse. La tarde transcurrió sin novedad y no advertí cambio alguno en Sir Percival ni en la señorita Fairlie. El correo del miércoles nos trajo un acontecimiento, la respuesta de la señora Catherine. Copié aquel documento que he conservado, por lo que ahora puedo reproducirlo aquí. Decía lo siguiente: Señora, acuso recibo de su carta en la que me pregunta si mi hija Anne estuvo sometida a tratamiento médico con mi autorización y conformidad, y si la participación que tuvo en ello Sir Percival Glyde merece mi gratitud hacia este caballero. Tengo el gusto de enviarle mi respuesta afirmativa a ambas cuestiones y créame su solícita servidora. Jane Anne Catherine. Corta, seca y concisa, aquella carta se parecía demasiado a una carta de negocios para ser escrita por una mujer y su contenido ofrecía una confirmación tan contundente como solo podía desear Sir Percival. Esta fue mi opinión y, con algunas reservas, fue también la de la señorita Halcombe. Cuando le enseñamos la carta a Sir Percival no se sorprendió por su tono cortante y seco. Nos dijo que la señora Catherine era mujer de pocas palabras, sobria, recta y sin imaginación, que escribía con tanto laconismo y sencillez como hablaba. Una vez recibida la respuesta satisfactoria que esperábamos, había que comunicar a la señorita Fairlie las aclaraciones presentadas por Sir Percival. La señorita Halcombe se encargó de hacerlo y salió del salón para subir a ver a su hermana, pero muy pronto volvió a entrar y se sentó junto al sillón en que yo me hallaba leyendo el periódico. Sir Percival acababa de salir para visitar las cuadras, y en la habitación no estábamos más que nosotros dos. «Supongo que hemos hecho honestamente todo lo que podemos», dijo ella, dando vueltas entre sus manos a la carta de la señora Catherine. «Si somos amigos de Sir Percival, lo conocemos y confiamos en él. Hemos hecho todo lo que debíamos y aún más de lo que era necesario», contesté un poco molesto por aquella reincidencia en las dudas. «Pero si somos enemigos que sospechamos de él». «No hay por qué pensar en esta alternativa», interrumpió. «Somos amigos de Sir Percival, y si la generosidad y la paciencia se pudieran añadir a la consideración que nos merece, deberíamos ser también admiradores suyos. ¿Sabe usted que ayer vio al señor Fairlie y que después salió conmigo?» «Sí, vi que salieron ustedes dos a caballo». Al empezar el paseo hablamos de Anne Catherine y de la manera tan extraordinaria en que la encontró el señor Cartwright. Pero dejamos pronto este tema y Sir Percival habló de su compromiso con Laura en los términos más desinteresados. Dijo que ya había notado que ella está muy abatida y se inclina a achacar a esta historia el cambio que observa en el modo de tratarlo mientras no se le ofrezca otra explicación. Sin embargo, si hubiese alguna causa más seria para el cambio, suplicaría que ni el señor Fairlie ni yo forzáramos sus inclinaciones.
Todo lo que él pediría en este caso sería que por última vez ella recordase las circunstancias en las cuales se prometieron y la conducta que él había seguido desde el principio de su noviazgo hasta el momento actual. Si después de considerar debidamente estos dos argumentos manifestara un serio deseo de que él renunciase a su pretensión de conseguir el honor de ser su esposo y así se lo dijera a ella misma clara y abiertamente, se sacrificaría dejándola perfectamente libre para romper el compromiso. Ningún hombre podía decir más, señorita Halcombe. Sé por experiencia que muy pocos en su caso hubieran dicho tanto. Se calló cuando yo dije estas palabras y me contempló con una singular expresión, entre perpleja y desolada. «Ni acuso a nadie ni sospecho nada», prorrumpió bruscamente, «pero no puedo ni quiero cargar con la responsabilidad de persuadir a Laura para que se case». «Esta es exactamente la actitud que le ha indicado Sir Percival que tome usted», repliqué con asombro. «Le ha suplicado que no fuerce sus inclinaciones». «E indirectamente me obliga a que la fuerce si le transmito su mensaje». «¿Cómo es posible?» «Consulte con usted mismo, señor Gilmore, conociendo a Laura como la conoce. Si le digo que reflexione sobre las circunstancias de su compromiso, apelo a la vez a los dos sentimientos más intensos de su naturaleza, su devoción a la memoria de su padre y su estima estricta por la verdad. Usted sabe que jamás en su vida ha faltado a su palabra. Usted sabe que contrajo este compromiso al comienzo de la fatal enfermedad de su padre y que éste, en su lecho de muerte, hablaba con esperanza e ilusión de su boda con Sir Percival Glayde». «Confieso que me sorprendió su manera de enfocar las cosas». «No querrá decir», repuse, «que cuando Sir Percival le habló ayer esperaba obtener con su proposición los mismos resultados que acaba usted de mencionar». Su rostro abierto y valiente me contestó antes de que hablase. «¿Cree usted que soportaría un instante la presencia de un hombre al que sospechase capaz de una bajeza similar?», preguntó furiosa. Me agradó advertir la viva indignación con que pronunció aquellas palabras. Por mi profesión estoy acostumbrado a ver mucha malicia y muy poca indignación. «En ese caso», añadí, «permítame que le advierta que se está apartando de la cuestión. Sean las que sean las consecuencias, Sir Percival tiene derecho a esperar que su hermana considere desde todos los puntos de vista su compromiso antes de pretender romperlo. Si esta desdichada carta le ha hecho desconfiar, vaya enseguida y dígale que se ha justificado perfectamente a los ojos de usted y a los míos. ¿Qué objeción puede alegarnos después de esto? ¿Qué excusa puede oponer para que cambie de este modo el concepto que tenía de un hombre al que virtualmente considera a su prometido desde hace 2 años? «A los ojos de la ley y de la razón no hay excusa, señor Gilmore, tengo que confesarlo. Si aún duda y lo hago yo, achaque nuestra extraña conducta, si así lo desea, a un capricho por parte de las dos y soportaremos esa imputación lo mejor que podamos». Con estas palabras se levantó bruscamente y salió del salón. Cuando una mujer sensata, ante una pregunta seria, sale con evasivas, es señal indefectible, en el 99% de los casos, de que tiene algo que ocultar. Volví a coger el periódico, sospechando seriamente que la señorita Halcombe y la señorita Fairley guardaban un secreto que no nos confesaban ni a Sir Percival ni a mí. Lo creí cruel respecto a nosotros dos, sobre todo para Sir Percival. Mi duda, o dicho con más propiedad, mi convicción, me la confirmó la propia señorita Halcombe con sus palabras y su actitud cuando nos volvimos a ver aquella misma tarde. Me dio cuenta de su entrevista con su hermana de una manera concisa y con una reserva sospechosa. Por lo visto, la señorita Fairley había escuchado serenamente su explicación de que el asunto de la carta estaba aclarado. Pero cuando la señorita Halcombe comenzó a decirle que el objetivo de la visita de Sir Percival a Limerick era convenir con ella el día definitivo de la boda, no quiso escuchar nada más sobre el tema y suplicó que le dieran tiempo. Si es que Sir Percival consentía en no insistir de momento, se comprometía a darle su respuesta final antes de terminar el año. Se mostró tan ansiosa e inquieta al pedir esta prórroga que la señorita Halcombe le había prometido emplear su influencia si fuera necesario para conseguirlo. Con ello se terminó, por deseo expreso de la señorita Fairley, su conversación en lo que se refería a la boda. Esta solución exclusivamente temporal que tal vez podía satisfacer a la joven le pareció algo embarazosa al autor de estas líneas. El correo de la mañana había traído una carta de mi socio que me obligaba a regresar a la ciudad al día siguiente en el tren de la tarde. Era muy probable que no encontrase otra oportunidad de desplazarme a Limerick en lo que quedaba de año.
suponiendo que la señorita Fairley se decidiese al fin a mantener su compromiso. Sería indispensable que yo me pusiese de acuerdo con ella antes de establecer el contrato de matrimonio, lo cual iba a ser totalmente imposible, por lo que nos veríamos obligados a tratar por escrito cuestiones que deben tratarse siempre de viva voz y frente a frente. Sin embargo, no dije nada a propósito de aquella dificultad hasta que se consultó con Sir Percival si accedía a conceder la prórroga deseada. Era un caballero demasiado galante para no concederla inmediatamente. Cuando la señorita Halcombe me lo comunicó, le dije que tenía absoluta necesidad de hablar con su hermana antes de dejar Limerick, y decidimos que vería a la señorita Fairley la mañana próxima en su salón particular. No bajó a cenar ni nos acompañó en nuestra velada. Se disculpó pretextando una indisposición, y me pareció que a Sir Percival le contrarió oírlo, cosa perfectamente lógica. A la mañana siguiente, en cuanto terminamos de desayunar, subí al salón de la señorita Fairley. La pobre muchacha estaba tan pálida y triste, y se adelantó a saludarme con tanto apresuramiento y simpatía, que el discurso que pensaba expresarle mientras subía la escalera acerca de sus caprichos y vacilaciones se me vino abajo en cuanto la vi. La acompañé hasta la silla que ocupaba cuando entré, sentándome yo enfrente. Su galgo cabezota estaba en la habitación y yo no esperaba otra cosa que me saludara ladrando y enseñando los dientes. Pero, cosa extraña, la mimada bestezuela defraudó mis expectativas saltando sobre mis rodillas en cuanto me senté y husmeando familiarmente mis manos con su puntiagudo hocico. «Usted solía sentarse sobre mis rodillas cuando era niña, querida», le dije, «y ahora parece que su perrito está dispuesto a sucederla sentándose en el trono vacío. ¿Es obra suya este precioso dibujo?». Señalé, al decirlo, un álbum que había sobre la mesa junto a ella y que evidentemente estaba hojeando cuando llegué. Estaba abierto en una página que mostraba un paisaje pintado a la acuarela y logrado con gran finura. Este dibujo fue el que suscitó mi pregunta, bastante insulsa por cierto, pero ¿cómo empezar hablándole de negocios ya en el instante de abrir la boca? «No», dijo mirando con cierta confusión hacia otra parte, «no es obra mía. Recuerdo que desde niña tenía la costumbre de no dar jamás descanso a sus dedos y de juguetear con lo primero que tuviese a mano mientras alguien le hablaba. En esta ocasión sus dedos manejaron el álbum acariciando distraídamente los márgenes de la acuarela mientras la expresión de su rostro se fue haciendo más melancólica. Ni miraba el álbum ni a mí. Sus ojos iban de un lado al otro por la habitación, haciéndome comprender que sospechaba el motivo de mi visita. Pensé que lo mejor sería ir directamente a la cuestión. «Querida mía, uno de los motivos que me traen aquí es despedirme de usted», comencé diciendo. «Tengo que volver a Londres hoy mismo, pero antes de marcharme quiero hablar con usted sobre un asunto de su propio interés». «Siento mucho que se vaya, señor Gilmore», me dijo mirándome con cariño. «Ahora que está usted aquí es como si volvieran los felices viejos tiempos». «Espero volver alguna vez y despertar de nuevo tan agradables recuerdos», continué, «pero como el futuro es incierto tengo que aprovechar esta oportunidad para hablarle ahora. Soy un viejo amigo y su abogado de toda la vida, por eso me permito referirme a su posible matrimonio con Sir Percival Glyde en la seguridad de que no voy a ofenderla». Separó tan bruscamente la mano del álbum como si de repente se hubiese convertido en fuego que la abrasaba. Sus dedos se entrelazaron nerviosos sobre su regazo. Fijó la mirada en el suelo y adquirió una expresión tan contraída que más bien parecía sentir dolor físico. «¿Es absolutamente necesario que hablemos de mi matrimonio?», preguntó en voz muy baja. «Es necesario que nos refiramos a ello», contesté, «pero no hace falta insistir sobre ese punto. Pensemos únicamente en que usted se puede casar o puede no hacerlo. En el primer caso tendría que disponer el contrato y sería desconsiderado por mi parte prepararlo sin haber consultado con usted. Quizás sea esta la única ocasión en la que yo pueda conocer sus deseos. Vamos a suponer por un momento que usted se casa, y permítame que le diga con la mayor brevedad posible cuál es su situación y cuál será, si usted lo desea, en el futuro.
Le expliqué cuál era el propósito de un contrato matrimonial y le informé con detalle sobre las perspectivas que le esperaban. Primero al alcanzar su mayoría de edad y después al morir su tío, señalando la diferencia existente entre las propiedades en usufructo y las que poseía en propiedad. Me escuchó con atención. La expresión de tensión no abandonaba su rostro y sus manos seguían nerviosamente entrelazadas sobre su regazo. Y ahora, dije para terminar, dígame si quiere usted que establezca en el contrato alguna cláusula, a reserva desde luego de la autorización de su tutor, puesto que no es mayor de edad. Se agitó en la silla con desasosiego y de pronto me miró de frente, muy seria. Si eso ocurre, comenzó débilmente, si usted se casa, dije para ayudarla. No deje usted que él me separe de Marian, gritó en un arranque de súbita energía. Oh, señor Gilmore, por favor, haga constar la condición de que Marian tiene que vivir siempre conmigo. En otras circunstancias quizá hasta me hubiese divertido esta interpretación tan esencialmente femenina de la pregunta que acababa de hacerle y de mi extensa explicación precedente. Pero acompañaron sus palabras una mirada y tono de voz que no solo me hicieron tomarlas en serio, sino que me entristecieron profundamente. Sus palabras descubrían su ansia desesperada por asirse al pasado y presagiaban un funesto porvenir. El que Marian Halcombe viva con usted puede establecerse fácilmente en un contrato privado, le dije, pero creo que no ha entendido mi pregunta. Yo me refería a su fortuna, a las disposiciones que usted deseara tomar acerca del empleo de su dinero. Supongamos que usted tiene que hacer su testamento cuando sea mayor de edad. ¿A quién querrá dejar su dinero? Marian ha sido para mí hermana y madre a la vez, repuso aquella muchacha buena y leal, y sus ojos azules brillaron cuando habló. ¿Podría dejárselo a Marian, señor Gilmore? Desde luego, querida mía, contesté, pero recuerde que se trata de una gran cantidad de dinero. ¿Se lo querría dejar todo a la señorita Halcombe? Calló, vaciló, se puso pálida y luego encendida, y su mano volvió a posarse en el álbum. No, todo no, dijo. ¿Existe alguien además de Marian? Se detuvo, se ruborizó aún más, y sus dedos, que descansaban sobre el álbum, golpearon ligeramente el borde de la acuarela como si su memoria les hiciera recordar mecánicamente una tonada favorita. ¿Quiere usted decir que hay alguna otra persona de la familia además de la señorita Halcombe? Sugerí yo, viendo que no se atrevía a continuar. El color rojo de sus mejillas se extendió por su frente y su cuello, y sus dedos nerviosos se cerraron bruscamente en el borde del álbum. ¿Hay alguien más?, dijo, sin reparar en mis últimas palabras, aunque era evidente que las había oído. Que apreciaría mucho un pequeño recuerdo si yo pudiera dejárselo. No habría mal en ello si yo me muero antes. Se calló de nuevo. Con la misma rapidez con que sus mejillas se ruborizaron primero, volvieron a palidecer. La mano que reposaba sobre el álbum tembló ligeramente y lo apartó de su lado. Me miró un instante. Volvió la cabeza al otro lado. Su pañuelo cayó al suelo y se apresuró a ocultar su rostro entre las manos. ¡Qué tristeza! Recordaba a aquella niña vivaracha y más feliz que cualquier otra niña, que pasaba días enteros riendo y la contemplaba ahora, en la flor de su edad y de su belleza, destrozada y abatida. La pena que me inspiraba me hizo olvidar que los años habían pasado. Olvidé el cambio que suponía para nuestra relación. Acerqué mi silla a la suya, recogí su pañuelo y separé con suavidad sus manos del rostro. «No llore, querida mía», le dije, secando con mi mano unas lágrimas que nublaban sus ojos, como si continuase siendo la pequeña Laura de hace 10 largos años. Fue la mejor manera que pude hallar para calmarla. Apoyó su cabeza en mi hombro y sonrió débilmente a través de sus lágrimas. «Cuánto siento haberme comportado de este modo», declaró con sencillez. «No me encontraba muy bien. Me he sentido muy nerviosa y débil estos últimos días y muchas veces lloro sin razón cuando estoy sola. Ya me encuentro mejor y puedo contestarle como es debido. Señor Gilmore, ¿de veras puedo hacerlo?» «No, no», repliqué.
Demos por terminada la cuestión por ahora. Ya me ha dicho usted bastante para que sepa lo que tengo que hacer y lo que más convenga a sus intereses. Dejemos los detalles para otra ocasión. Vamos a olvidarnos de los negocios. Hablemos de otras cosas. Y enseguida llevé la conversación por otro camino. A los 10 minutos se había calmado y me levanté para despedirme. «Vuelva», dijo con gravedad. «Trataré de responder mejor a su afecto hacia mí y su preocupación por mis intereses cuando vuelva otra vez». Continuaba agarrándose al pasado que yo representaba para ella, a mi manera, como a la suya lo representaba la señorita Halcombe. Me preocupaba profundamente verla mirar para atrás cuando se hablaba del comienzo de su camino, exactamente como miro yo ahora cuando me hallo al final del mío. «Si vuelvo, espero encontrarla mejor», le dije, «mejor y más feliz. Dios la bendiga, querida mía». Me contestó ofreciéndome su mejilla para que la besase. Hasta los abogados tienen corazón, y el mío se crispó al despedirme de ella. La entrevista no habría durado más de media hora, y sin que ella dejase entrever con una sola palabra cuál era el misterio de su profunda tristeza y decaimiento ante la idea de casarse, había conseguido ganarme para su causa, con el fin de apoyarla en este pleito sin que yo supiera cómo ni por qué. Al entrar en su cuarto estaba persuadido de que Sir Percival tenía completa razón para quejarse de la manera con que le trataba, y cuando salí alimentaba la secreta esperanza de que las cosas terminasen de modo que ella le hiciera cumplir su palabra y rompiera el compromiso. Un hombre de mis años y experiencia debía saber guardarse de dudas tan irrazonables. No puedo buscar disculpas para mi actitud. Únicamente puedo contar la verdad, decir, fue así. Se acercaba la hora en que debía marcharme. Envié recado al señor Fairley diciéndole que esperaría para despedirme de él, si así lo deseaba, pero que tendría que disculparme, pues no disponía de mucho tiempo. Me envió un mensaje escrito a lápiz en una cuartilla que decía: «Reciba mi afecto y mejores deseos, querido Gilmore. Las prisas de todo tipo siempre son indeciblemente perjudiciales para mí. Por favor, cuídese usted. Adiós». Antes de marcharme me encontré un momento a solas con la señorita Halcombe. ¿Ha dicho usted a Laura todo lo que quería decirle?, preguntó. «Sí», repliqué. «Está muy débil y nerviosa. Me alegro mucho de que la tenga usted para cuidarla». Los ojos penetrantes de la señorita Halcombe escudriñaron los míos. «¿Ha variado usted su opinión respecto a Laura?», dijo. «¿Está usted más dispuesto a hacerle concesiones de lo que estaba ayer?». No hay hombre sensato que se atreva a sostener un sutil intercambio de palabras con una mujer sin estar preparado para ello. Me limité a contestar: «Téngame al corriente de lo que suceda. No haré nada hasta tener noticias suyas». Siguió mirándome con fijeza. «¿Cuánto desearía que todo hubiera terminado ya, señor Gilmore? Lo mismo que lo desea usted». Y con estas palabras se separó de mí. Sir Percival insistió con extrema cortesía en acompañarme hasta el coche que esperaba a la puerta. «Si alguna vez se encuentra usted cerca de mi casa», me dijo, «no olvide, se lo ruego, que deseo sinceramente que nos conozcamos mejor. El viejo y fiel amigo de esta familia será siempre bienvenido en cualquiera de mis casas». Era un hombre realmente irresistible, cortés, considerado, encantador en su falta de orgullo, un caballero de los pies a la cabeza. Mientras el coche me llevaba a la estación, comprendí que era capaz de hacer cualquier cosa, y con verdadero gusto, para favorecer a Sir Percival Glyde. Cualquier cosa de este mundo menos prepararle el contrato de matrimonio de su prometida. Capítulo 3. Después de mi regreso a Londres transcurrió una semana sin que recibiera noticias de la señorita Halcombe. Al octavo día encontré sobre mi mesa, entre otras cartas, una escrita de su puño y letra. En ella me anunciaba que Sir Percival Glyde había sido aceptado definitivamente y que el matrimonio se celebraría por expreso deseo del novio antes de fin de año. Según todas las probabilidades, se casarían en la segunda quincena de diciembre. La señorita Fairley cumplía 21 años a finales de marzo. Por tanto, si se cumplía lo convenido, sería la esposa de Sir Percival unos 3 meses antes de llegar a su mayoría de edad. No debería haberme sorprendido, no debería haberme entristecido, pero sin embargo me sorprendió y entristeció.
A estos sentimientos se unía cierta decepción por el laconismo de la señorita Halcombe, y todo ello acabó con mi serenidad para lo que restaba del día. En 6 líneas mi corresponsal me anunciaba que la boda estaba concertada. En 3 líneas más me decía que Sir Percival había abandonado Cumberland para retornar a su casa de Hampshire, y en 2 frases concluyentes me informaba, primero, que Laura necesitaba cambiar de aire y ambiente y, segundo, que había resuelto intentar este cambio y llevar a su hermana a Yorkshire, a casa de unos antiguos amigos. Así terminaba la carta, sin una palabra que me explicase qué circunstancias habían hecho que la señorita Fairlie aceptase a Sir Percival Glyde tan solo una semana después de que yo la hubiera visto. Algún tiempo después supe la causa que determinó esta rápida decisión, mas no me corresponde a mí relatarlo con las imperfecciones que supone una evidencia indirecta, ya que sucedió en presencia de la señorita Halcombe. Ella lo contará cuando le llegue el turno con todo detalle y tal y como sucedió. Mientras tanto, la obligación que me queda por cumplir, antes de que yo, a mi vez, deje mi pluma y desaparezca de esta historia, es relatar el único acontecimiento relacionado con el matrimonio de la señorita Fairlie en el que tomé parte activa, es decir, la redacción de su contrato. Es imposible contar de una manera clara cómo hubo de redactarse el documento sin entrar en ciertos detalles referentes al pecunio de la novia. Trataré de ser breve y conciso y de prescindir de oscuros tecnicismos profesionales. El tema es de máxima importancia. Advierto a todos los que lean estas líneas que la herencia de la señorita Fairlie ocupa un lugar muy especial en su historia y que, en este particular, la intervención del señor Gilmore es indispensable que sea conocida por los que deseen comprender los sucesos que siguen. La herencia que correspondería a la señorita Fairlie procedía de 2 partes de distinta índole. Una de ellas era una posible herencia que le dejaría al morir su tío en bienes raíces, es decir, tierras, y otra una herencia real, propiedad personal, es decir, el dinero que recibiría al alcanzar la mayoría de edad. Vamos a ocuparnos ante todo de las tierras. En tiempos del abuelo paterno de la señorita Fairlie, al que designaremos como señor Fairlie el mayor, la sucesión de las propiedades del Limerick se hallaba establecida en las condiciones siguientes. Al morir el señor Fairlie, el mayor, quedaron 3 hijos varones, Philip, Frederick y Arthur. Philip, como hijo mayor, heredaría las propiedades del Limerick. Si moría sin dejar un hijo varón, la propiedad pasaba al hermano segundo, Frederick, y si éste también moría sin hijo varón, todo quedaba para el tercer hermano, Arthur. Murió primero Philip Fairlie, dejando una hija única, nuestra Laura. Por tanto, todas las propiedades, según establecía la ley, pasaron al segundo hermano, Frederick, que estaba soltero. El tercer hermano, Arthur, había muerto muchos años antes de Philip, dejando un hijo y una hija. El hijo se ahogó a los 18 años en Oxford y quedó Laura, hija del señor Philip Fairlie, como presunta heredera de las propiedades de su tío Frederick si éste moría sin dejar descendencia masculina. Por tanto, excepto en el caso de que se casara el señor Frederick Fairlie y dejase un heredero, probablemente las últimas cosas en este mundo que le gustaría hacer, su sobrina Laura sería su heredera, pero no había que olvidarlo, solo tendría derecho al usufructo de las propiedades. Si muriese soltera o sin hijos, las propiedades recaerían en su prima Magdalena, hija del señor Arthur Fairlie. Si se casaba, disponiendo el correspondiente contrato. Es decir, el contrato que yo había de redactar disfrutaría de la renta de las fincas, 3.000 libras al año bien contadas. Si moría antes que su marido, este sería el usufructuario hasta su muerte. Si dejase un hijo varón, este sería el heredero con preferencia ante su prima Magdalena. Así que al casarse Sir Percival con la señorita Fairlie, esperaba aquel, en lo que se refería a los bienes raíces de su mujer, que a la muerte de su tío Frederick se le presentasen estas 2 agradables posibilidades. Una, la de disfrutar de la renta anual de 3.000 libras con autorización de su mujer mientras ésta viviese y por derecho propio si él la sobrevivía. Y otra, la herencia de Limerick para su hijo si es que lo tuviese.
Eso era lo establecido respecto a los bienes raíces y la distribución de sus rentas en lo que afectaba al matrimonio de la señorita Fairlie. En esta parte no era de esperar que surgiese dificultad alguna o desacuerdo entre el abogado de Sir Percival y yo mismo a la hora de establecer el contrato de la esposa. La fortuna personal, o dicho de otra forma, el dinero del que dispondría la señorita Fairlie en cuanto alcanzase su mayoría de edad, es el segundo punto que hay que considerar. Esta parte de la herencia constituía por sí sola una cantidad muy respetable. Se estipulaba en el testamento de su padre y alcanzaba la suma de 20,000 libras. Además, disponía del usufructo de la renta de otras 10,000 que en caso de su fallecimiento pasarían a su tía Eleonor, única hermana de su padre. Para que los lectores puedan darse cuenta clara y exacta de los asuntos de la familia, será conveniente que me detenga a exponer las razones por las cuales la tía había de esperar a la muerte de su sobrina para entrar en posesión de su legado. El señor Philip Fairlie se mantuvo en perfecta armonía con su hermana Eleonor mientras ésta permaneció soltera. Mas cuando se casó ya un poco tarde con un caballero italiano llamado Fosco, más exactamente un aristócrata italiano, pues usaba el título de conde, su decisión provocó una reprobación tan severa por parte del señor Fairlie que cortó toda relación con ella y llegó hasta a borrar su nombre de su testamento. Los demás miembros de la familia encontraron que tal manifestación de su resentimiento por el matrimonio de su hermana era más o menos infundado. El conde Fosco no era rico, pero tampoco un pelagatos aventurero. Tenía una renta propia, modesta pero nada despreciable. Había vivido muchos años en Inglaterra y ocupaba una excelente posición social. Pero estos méritos no valían nada a los ojos del señor Fairlie. En muchas de sus convicciones era un inglés de la vieja escuela. Odiaba a un extranjero simplemente porque era extranjero. Lo más que se consiguió de él al cabo de los años y gracias a la mediación de la señorita Fairlie fue restituir el nombre de su hermana en el antiguo lugar de su testamento, mas con la condición de que esperase a disponer de su legado, pues su hija percibiría la renta vitalicia del capital y el propio capital en el caso de que su tía falleciese antes que ella, pasaría a su prima Magdalena. Considerando las edades de ambas mujeres, las posibilidades de la tía, si nada alteraba el curso normal de la vida, de entrar en posesión de las 10,000 libras, quedaban reducidas al límite de lo probable, y Madame Fosco demostró su resentimiento contra la manera de ser tratada por su hermano, con una decisión tan injusta como suele ocurrir en estos casos, cuando prohibió a su sobrina la entrada en su casa, resistiéndose a creer que, gracias a la intervención de la señorita Fairlie, su nombre había sido restituido en el testamento del señor Fairlie. Esta era la historia de las 10,000 libras. Tampoco aquí había desavenencias con el abogado de Sir Percival. La renta estaría a disposición de la esposa y a su muerte la fortuna iría a su tía o a su prima. Aclaradas todas estas cuestiones previas, llego por fin al punto crucial de la historia, a las 20,000 libras. Esta fortuna sería propiedad absoluta de la señorita Fairlie en cuanto cumpliese 21 años, y las disposiciones que pudiese tomar para el futuro dependían en primer término de las condiciones que yo consiguiese establecer en su contrato de matrimonio. Las restantes cláusulas del documento tenían carácter estrictamente formal y no merecen siquiera mencionarse. Pero la relativa a este dinero es demasiado importante para pasarla por alto. Unas cuantas líneas darán idea clara de ello. Las condiciones que presenté referentes al uso y disposición de las 20,000 libras fueron las siguientes. La totalidad de la fortuna debería colocarse de modo que su dueña disfrutase de la renta íntegra durante toda su vida. Si moría, su esposo dispondría del usufructo y el capital pasaría a los hijos si los hubiese. Si no los hubiese, su dueña podía disponer libremente de la fortuna en su testamento, para lo cual yo le reservaba el derecho de testar. El resultado de estas condiciones puede resumirse así. Si Lady Glyde, Laura, moría sin dejar hijos, su hermanastra, la señorita Halcombe, y otros familiares percibirían, a la muerte de su esposo, los legados que ella hubiera dispuesto. Y por otro lado, si moría dejando hijos, naturalmente los derechos de estos se imponían a los de todos los demás.
Esta era la cláusula que redacté, y espero que todo el que la lea esté de acuerdo conmigo en que no podía ser más justa con cada parte interesada. Veamos cómo se recibieron mis proposiciones por parte del marido. Cuando recibí la carta de la señorita Halcombe me hallaba más ocupado que de ordinario, pero me esforcé por encontrar tiempo para ocuparme del contrato, y no había transcurrido una semana desde que la señorita Halcombe me escribió anunciándome el matrimonio, que lo tuve redactado y envié la copia al procurador de Sir Percival para que diese su conformidad. Al cabo de 2 días me remitieron el documento con notas y observaciones del abogado del barón. En general, sus objeciones eran de índole técnica y de escasa importancia, hasta llegar a la cláusula relativa a las 20.000 libras. Esta estaba marcada con 2 líneas en tinta roja y la acompañaba la siguiente nota: inadmisible. El capital debe ir a Sir Percival Glyde si sobreviviese a Lady Glyde, no habiendo descendencia de ambos. Es decir, que ni un penique de las 20.000 libras pasaría a la señorita Halcombe o a cualquier otro pariente o amigo de Lady Glyde. La totalidad de la fortuna iría a parar al bolsillo de su marido. A esta atrevida proposición contesté todo lo seca y brevemente que pude. Muy señor mío, respecto al contrato de la señorita Fairley, mantengo íntegra la cláusula que se niega a aceptar. Suyo afectísimo. 1/4 de hora después llegó la respuesta. Muy señor mío, contrato de la señorita Fairley, mantengo íntegra la nota a tinta roja que usted rechaza. Suyo afectísimo. Hablando con la detestable jerga moderna, nos hallábamos en un punto muerto y no nos quedaba otro remedio que consultar con nuestros respectivos clientes. Tal como estaban las cosas, mi cliente, ya que la señorita Fairley no había cumplido los 21 años, era su tutor, el señor Frederick Fairley. Le escribí ese mismo día y le presenté el caso tal y como lo veía, no solo aportando todos los argumentos que se me ocurrieron para que se sostuviesen los términos que yo establecí, sino que le hacía resaltar que la base de la negativa para la cláusula de las 20.000 libras se fundaba en un motivo ruin. Además, yo me había tenido que enterar de la situación económica de Sir Percival Glyde al revisar las escrituras de sus propiedades que, como es natural, me remitieron para mi conocimiento, y pude ver que eran enormes las hipotecas que gravaban sus tierras, y aunque nominalmente sus rentas eran cuantiosas, para un hombre de su posición social resultaban insignificantes. Lo que necesitaba Sir Percival era dinero contante y sonante, y la nota que puso su abogado en mi cláusula no era sino la expresión de sus deseos egoístas. Recibí a vuelta de correo la respuesta del señor Fairley, que resultó ser lo más desatinada e irritante que cabe. Traducida al inglés corriente, se expresaba poco más o menos en estos términos. Quisiera ser tan amable, querido Gilmore, de no molestar a su cliente y amigo con una contingencia tan remota como exigua. Es probable que una joven de 21 años muera antes que un hombre de 45 y que además muera sin sucesión. Por otro lado, ¿será posible apreciar en todo su valor, en un mundo de miserias tal como el que vivimos, el mérito inmenso de la paz y de la tranquilidad? Si estas 2 bendiciones del cielo pudieran comprarse a cambio de esa insignificancia material que supone la remota posibilidad de poseer 20.000 libras, ¿no resultará el negocio maravilloso? A buen seguro que sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Con indignación tiré la carta. Apenas había caído al suelo. Llamaron a mi puerta y apareció en el umbral el señor Merriman, procurador de Sir Percival. En este mundo hay muchas especies de hombres de leyes hábiles, pero lo más difícil de tratar es la de los que le cogen a uno por sorpresa burlando su atención con las apariencias de un buen humor imperturbable. Un hombre de negocios gordo, bien alimentado, sonriente y amigable es lo más desesperante que existe para cualquiera que tenga que tratar con él, y el señor Merriman pertenecía a esta especie. ¿Qué tal sigue el bueno de señor Gilmore? Empezó diciendo a la vez que irradiaba el calor de su propia afabilidad. Encantado de verle tan excelente estado de salud. Pasaba por delante de su casa y creí que lo mejor sería subir a saludarle por si tenía usted algo nuevo que comunicarme. Bien, si le parece, vamos a ver si entre los dos y de palabra solucionamos nuestra pequeña diferencia de criterio. ¿Ha tenido usted noticia de su cliente?
Sí. ¿Las ha tenido usted del suyo? Amigo mío, lo que desearía tenerlas. De todo corazón estoy soñando con que me libre de este agobio y responsabilidad que pesa sobre mí, pero es obstinado, mejor dicho, resuelto, y no cederá. Merriman, ocúpese de los detalles, haga lo que crea más acertado para mis intereses y considere que yo no cuento para nada en este asunto hasta que no esté todo arreglado. Estas fueron las palabras de Sir Percival hará cosa de 15 días y todo lo que he conseguido de él ahora es que me las vuelva a repetir. Yo no soy un hombre inflexible, como usted sabe, señor Gilmore. Personal y particularmente le aseguro que me encantaría borrar ahora mismo esa nota mía, pero Sir Percival Glyde no quiere ocuparse de este asunto y cierra los ojos a todo lo que yo decida respecto a sus intereses. ¿Qué partido voy a tomar sino el de defenderlos cuanto pueda? Tengo las manos atadas. ¿No lo ve usted, mi querido señor? Tengo las manos atadas. Entonces, ¿mantiene usted la nota sobre la cláusula? Dije. Sí, y que el diablo se la lleve. No me queda otra alternativa. Fue hacia la chimenea y se puso al amor de la lumbre, campechanamente canturreando una tonada con hermosa voz debajo. ¿Qué dice su cliente? Continuó. Dígame, por favor, ¿qué dice su cliente? Me dio vergüenza contestarle la verdad. Traté de ganar tiempo e hice algo peor. Mis instintos legales me dominaron y quise llegar a un acuerdo. 20.000 libras es una cantidad demasiado considerable para que la familia de la novia renuncie a ella en 2 días, contesté. Muy cierto, replicó el señor Merriman contemplando pensativo la punta de sus botas. Muy lógica esa contestación, completamente lógica, señor. Quizá a mi cliente no le hubiera asustado tanto si se llegase a un compromiso que pusiera a salvo los intereses de la familia de la esposa tanto como los del marido, continuó diciendo. Veamos, quizá esta contingencia pueda resolverse tras un pequeño regateo. Después de todo, ¿cuál es el mínimo con que se contentaría? El mínimo con que nos contentaríamos, dijo Merriman, es 19.999 libras, 19 chelines, 11 peniques y 3 centavos. Señor Gilmore, perdóneme, pero no puedo prescindir de estas pequeñas bromas. Pequeñas, observé. Vale exactamente el octavo que me queda para mí. El señor Merriman estaba encantado. Mi respuesta le hizo desternillarse de risa. Yo, por mi parte, no estaba ni la mitad de divertido que él, y volví al asunto para terminar la entrevista. «Estamos a viernes», le dije. «Concédanos plazo hasta el próximo martes para dar la respuesta definitiva». «Desde luego», contestó Merriman. «Y más días aún, mi querido señor, si usted quiere». Cogió el sombrero para salir, pero me habló de nuevo. «Por cierto», dijo, ¿han vuelto a saber sus clientes de Cumberland de la mujer que escribió el anónimo? «No», contesté. «¿Ha encontrado usted alguna pista de ella?» «Aún no», dijo mi amigo jurista. «pero no perdemos la esperanza. Sir Percival sospecha que hay alguien que la esconde, y lo que estamos haciendo es vigilar a ese alguien». «¿Se refiere usted a la vieja que le acompañaba en Cumberland?», pregunté. «Vamos por otro lado, señor Gilmore», contestó el señor Merriman. «No hemos logrado dar con la vieja todavía. Nuestro alguien es un hombre. Le tenemos muy vigilado aquí en Londres y albergamos serias sospechas de que él tiene algo que ver con su escapatoria del sanatorio. Sir Percival quería interrogarla enseguida, pero yo le dije, no, si le interrogamos le ponemos en guardia. Vigilémoslo y esperemos. Ya veremos qué pasa. Es una mujer peligrosa, señor Gilmore, para dejarla suelta, y nadie sabe lo que puede ocurrírsele hasta ahora. Buenos días. Espero que el próximo martes tendré el placer de recibir noticias suyas». Esbozó una sonrisa amigable y abandonó mi despacho. Durante la última parte de la conversación con mi amigo jurista había estado distraído. Me hallaba tan preocupado con el contrato que otros temas no podían llamar mi atención, y en cuanto quedé solo empecé a pensar en lo que debería hacer desde ese momento. Si mi cliente no hubiese sido quien era, hubiera seguido sus instrucciones, por mucho que me desagradasen, y renunciaría en el acto a la cláusula acerca de las 20.000 libras. Mas no podía hablar con esa indiferencia profesional cuando se trataba de la señorita Fairlie. Me inspiraba un honesto sentimiento de afecto y admiración. Tenía gratos recuerdos de su padre, quien fue para mí el mejor cliente y amigo que un hombre puede encontrar. Sentía hacia ella, ahora que preparaba su contrato de matrimonio, lo mismo que sentiría por una hija, si no fuese un viejo solterón,
y estaba decidido a cualquier sacrificio para defender sus intereses. No había que pensar en escribir al señor Fairley por segunda vez, pues solo serviría para darle una nueva oportunidad para salirse por lo tangente. Si le viera y pudiera convencerle personalmente, tal vez consiguiera algo más útil. Al día siguiente era sábado. Decidí comprar el billete de ida y vuelta y dirigir mis viejos huesos hacia Cumberland con la pretensión de convencerle para que se mantuviera en los cauces de lo justo, independiente y honrado. No tenía duda de que era una pretensión vana, pero cuando hubiera intentado realizarla, mi conciencia quedaría más tranquila. Debía hacer todo lo que era posible hacer en mi situación por la única hija de mi antiguo amigo. El sábado amaneció un día espléndido con viento de poniente y sol radiante. Últimamente había vuelto a tener esa opresión y pesadez de cabeza contra la que mi médico venía haciéndome serias advertencias desde hacía más de 2 años. Decidí aprovechar la oportunidad para hacer un poco de ejercicio adicional y, después de enviar mi maleta por delante, fui andando hasta la estación de Euston. Cuando daba la vuelta por la calle de Holborn, un señor que andaba muy deprisa se paró y me dirigió la palabra. Era el señor Walter Harright. Si él no me hubiese saludado, yo hubiera pasado de largo. Había cambiado tanto que me costó reconocerlo. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus movimientos eran precipitados y vacilantes, y yo, que le recordaba vestido con elegancia y pulcritud, cuando le conocí en Limerick, le veía ahora tan desaliñado que me avergonzaría si uno de mis escribientes se vistiera así. ¿Cuándo volvió usted de Cumberland?, me preguntó. Hace poco tuve noticias de la señorita Halcombe. Ya sé que han aceptado las explicaciones de Sir Percival Glyde. ¿Se celebrará pronto la boda? ¿Lo sabe usted, señor Gilmore? Hablaba con tanta precipitación y me hacía sus preguntas simultáneamente, de manera tan extraña y confusa, que apenas le podía seguir. Aunque incidentalmente hubiese tratado con cierta intimidad a la familia de Limerick, no creía yo que tuviese derecho a aspirar a que se le informase sobre sus asuntos privados. Decidí, pues, acabar pronto y lo mejor que pudiese con el asunto de la boda de la señorita Fairley. «El tiempo lo dirá, señor Harright, el tiempo lo dirá», contesté. «Quiero decir que falta poco para que leamos sobre la boda en los periódicos. Perdóneme que se lo diga, pero lamento ver que no tiene usted tan buen aspecto como cuando le conocí». Una momentánea contracción nerviosa agitó sus labios y sus ojos y casi me hizo arrepentirme de haberle contestado con tan marcada reserva. «No tengo derecho a preguntarle nada acerca de la boda», dijo con amargura. «He de esperar a leerlo en los periódicos como todo el mundo». «Sí», continuó, antes de que yo pudiese disculparme. «No he estado bien últimamente. Me voy a marchar fuera de Inglaterra para cambiar de ambiente y de ocupación. La señorita Halcombe ha tenido la amabilidad de apoyarme y se han aceptado mis informes. Me marcho muy lejos, pero me tiene sin cuidado ni dónde voy, ni si el clima es bueno, ni cuánto tiempo estaré fuera». Miraba a su alrededor mientras hablaba, al tumulto de la gente que pasaba a derecha e izquierda, con una expresión de extraña suspicacia, como si temiese que alguien nos estuviera observando. «Le deseo buena suerte y que vuelva sano y salvo», le dije, y añadí, para disipar su impresión de que lo mantenía a raya en lo que se refería a los Fairley: «Me voy ahora a Limerick para tratar unos asuntos. La señorita Halcombe y la señorita Fairley se han ido a Yorkshire, a casa de unos amigos». Brillaron sus ojos y me pareció que quería decirme algo, pero la misma contracción nerviosa de antes desfiguró su rostro. Cogió mi mano, la estrechó con fuerza y desapareció entre la multitud sin añadir una palabra. A pesar de ser para mí casi un extraño, le seguí con la mirada unos instantes, casi apenado. Por mi profesión he adquirido bastante experiencia sobre la gente joven y sé muy bien qué importancia tienen los indicios exteriores cuando emprenden un mal camino, y cuando llegué a la estación tenía, aunque me desagrade decirlo, mis serias dudas acerca del porvenir del señor Harright. Capítulo 4. Como salí temprano de Londres y llegué a Limerick a la hora de cenar, la casa, vacía y oscura, me pareció deprimente.
Creí que la señora Bessie me haría compañía en ausencia de las señoritas, pero no salió de su cuarto a causa de un fuerte catarro. Los criados se sorprendieron de verme llegar y echaron a corretear y a dar voces sin orden y concierto, haciendo numerosas y molestas sandeces. Incluso el mayordomo, que era lo bastante viejo para saber lo que hacía, me trajo una botella de oporto completamente helada. Las noticias sobre la salud del señor Fairlie eran las de siempre, y a mi aviso de que deseaba verle me contestó que estaría encantado de recibirme al día siguiente, pero que la impresión recibida por mi súbita aparición lo había postrado, víctima de palpitaciones, para el resto del día. Durante toda la noche el viento aulló funestamente y la casa vacía se llenó de extraños crujidos y chirridos que procedían de todas partes. Dormí lo peor que cabe y me levanté por la mañana malhumorado para desayunar en solitario. A las 10 me vinieron a buscar para conducirme a las habitaciones del señor Fairlie. Se hallaba en la habitación de siempre, en la butaca de siempre, y en un estado de ánimo y de salud tan preocupante como siempre. Cuando entré, su ayuda de cámara estaba a su lado, sosteniendo para que lo mirase un grueso álbum de grabados, tan largo y ancho como el tablero de mi escritorio. El infeliz criado extranjero, con el rostro crispado en la muerte más miserable, estaba a punto de desfallecer, mientras su amo hojeaba con elegancia los grabados ayudándose de una lupa para descubrir sus ocultas bellezas. «Mi querido, mi buen y viejo amigo», dijo el señor Fairlie reclinándose perezosamente en su sillón para verme mejor. «¿Está usted bien? Qué amable es por su parte venir a visitarme y alegrar mi soledad, querido Gilmore». Esperaba que al entrar yo ordenase al criado marcharse, pero no sucedió tal cosa. Seguía erguido delante de su amo, temblando bajo el peso del álbum, mientras el señor Fairlie seguía en su sillón y sus blancos dedos jugueteaban tranquilamente con la lupa. «He venido a tratar con usted de un tema muy importante», dije, «y me perdonará si le digo que preferiría que hablásemos a solas». El desdichado sirviente me miró con agradecimiento. El señor Fairlie repitió débilmente mis últimas palabras. «¿Preferiría que hablásemos a solas?», con las señales del más profundo asombro. No me encontraba yo de humor para seguir perdiendo el tiempo y decidí hacerle comprender a qué me refería. «Tenga la amabilidad de decir a este hombre que se marche», le dije, señalando al criado. El señor Fairlie arqueó las cejas y frunció los labios con expresión de sarcástica sorpresa. «¿Hombre?», repitió. «Me irrita usted, Gilmore. ¿En qué piensa usted llamando hombre a esto? No tiene nada de un hombre. Quizá fuese hombre hace media hora, cuando le pedí mis grabados, y quizá sea un hombre media hora después, cuando ya no lo necesite. Ahora no es más que un atril para sostener mis libros. ¿Qué puede importarle, Gilmore, un atril?» «Me importa. Por tercera vez, señor Fairlie, le ruego que comprenda que debemos hablar a solas». Mi tono y mi actitud no le dieron alternativa para otra cosa y tuvo que complacerme. Miró al criado y señaló perezosamente una silla a su lado. «Deje el álbum y váyase», dijo al criado. «No me disguste perdiendo el punto en que estoy». «No lo habrá perdido. ¿Está seguro de que no lo ha perdido? ¿Ha dejado la campanilla a mi alcance? Sí. Pues entonces, ¿por qué no se va ya de una vez?» El criado salió. El señor Fairlie se acomodó en el sillón. Limpió la lupa con un fino pañuelo de batista y se recreó echando una mirada de reojo al abierto álbum de grabados. No me fue fácil contener mi enojo viendo todo aquello, pero lo conseguí. «He venido aquí a pesar de grandes inconvenientes personales», dije, «para salvar los intereses de su sobrina y de su familia, y creo que tengo algún derecho para que usted me conceda un poco de atención». «No me censure», exclamó el señor Fairlie cayendo hacia atrás con desmayo y cerrando los ojos. «Por favor, no me censure. No tengo fuerzas para resistirlo». Estaba resuelto a no dejarme llevar de mi indignación por el bien de Laura Fairlie. «Lo que pretendo», continué, «es rogarle que vuelva a considerar su carta y no me obligue a despreciar los justos derechos de su sobrina y de sus familiares y amigos. Deje que vuelva a exponerle el caso y esta será la última vez». El señor Fairlie movió la cabeza y suspiró lastimosamente. «No tiene usted corazón, Gilmore», dijo.
No lo tiene, pero no importa. Continúe. Le expuse con la mayor claridad el estado de las cosas. Se lo presenté desde todos los puntos de vista imaginables. Todo el tiempo que estuve hablando siguió apoyado en el respaldo de la butaca, con los ojos cerrados. Cuando terminé los abrió indolentemente, cogió su frasco de plata con sales que tenía sobre la mesa y las aspiró con expresión de gozo placentero. «¡Qué bueno es usted, Gilmore!», decía mientras las olfateaba. «¡Qué amable es por su parte hacerlo! Consigue usted que uno se reconcilie con la naturaleza humana». «Señor Fairley, le ruego que me conteste con la misma claridad con que yo le pregunto. Vuelvo a repetirle que Sir Percival no tiene el menor derecho a pretender otra cosa que las rentas del capital. El capital en sí, en caso de que su sobrina no tuviera hijos, debe pasar a las personas de su familia. Si usted muestra firmeza, Sir Percival tendrá que ceder. No tiene más remedio que ceder, se lo aseguro, pues de otro modo se expone a despertar sospechas de que se casa con la señorita Fairley por razones exclusivamente de interés». El señor Fairley sacudió el frasco de plata con un gesto de amenaza burlona. «Mi querido viejo Gilmore, lo que usted odia es todo lo que sea nombre y rango en sociedad. Usted detesta a Clyde sencillamente porque lleva el título de varón. ¡Es usted un radical! ¡Oh, Dios mío! ¡Es usted un radical! «¿Un radical?» Podría aguantarle muchas impertinencias, pero habiendo sostenido toda la vida los principios más conservadores, no pude resistir el oír llamarme radical. Sentí que la sangre me hervía, salté de la silla y me quedé mudo de indignación. «No dé golpes en el suelo», gimió el señor Fairley. «Por amor de Dios, no dé golpes en el suelo. Dignísimo entre todos los Gilmores posibles. No he querido ofenderle. Yo mismo tengo unas ideas tan sumamente liberales que creo que también yo soy un radical. Sí, somos una buena pareja de radicales. Por favor, no se enfade. No estoy en condiciones de discutir. No tengo suficiente vitalidad para ello. ¿Dejamos este tema? Sí, acérquese a comprender la pureza divina de estas líneas. Por favor, sea bueno, querido Gilmore». Mientras balbuceaba estas palabras yo, por suerte para mi capacidad de respetarme a mí mismo, fui recobrando mis sentidos. Cuando volví a hablar tuve el suficiente dominio de mí para contestar a sus impertinencias con el tácito desprecio que merecían. «Está usted totalmente equivocado, señor», le dije. «Suponiendo que mantengo el menor prejuicio contra Sir Percival Glyde, lamento que se haya confiado a ciegas a su abogado para tratar esta cuestión hasta el punto de ser imposible acercársele para tratarla. Pero no tengo ningún prejuicio contra él. Lo que sostengo se lo diría de cualquiera que se encontrase en su situación, sea cual fuere su posición social. El principio que mantengo es reconocido por todos. Si usted acudiese al primer abogado serio que encontrase en el primer pueblo que se le ocurra, le diría, sin conocerle, lo mismo que yo le digo como amigo. Le haría saber que ese absoluto abandono del capital de la mujer en manos del hombre con que se casa va contra todas las leyes. Se negaría con la prudencia jurídica más elemental a dar al marido, sean cuales fueren las circunstancias, la posibilidad de ser dueño de 20.000 libras a la muerte de su mujer». «¿Haría eso realmente, Gilmore?», dijo el señor Fairley. «Con que dijese algo que fuera la mitad de horrible, le aseguro a usted que yo tocaría la campanilla y ordenaría a Luis que le echara inmediatamente de mi casa». «No conseguirá usted alterarme, señor Fairley. Por el bien de su sobrina y por la memoria de su padre no me hará perder los estribos. Antes de abandonar esta habitación descargaré sobre usted toda la responsabilidad de este contrato ignominioso». «No, por favor», dijo el señor Fairley. «Piense que su tiempo es precioso, Gilmore. No lo malgaste. Yo discutiría con usted si pudiese, pero no puedo. No tengo suficiente vitalidad. Quiero trastornarse a sí mismo, trastornar a Clyde y trastornar a Laura. Y, válgame Dios, todo por causa de algo que no tiene la menor probabilidad del mundo de suceder. No, amigo mío, no. En bien de la paz y de la tranquilidad, positivamente, no». «¿Debo entender entonces que sigue firme la decisión expresada en su carta?» «Sí, por favor. Encantado de que al fin nos entendamos. Siéntese, se lo pido».
Al momento me dirigí a la puerta y el señor Fairley agitó con resignación su campanilla. Antes de salir me volví y le hablé por última vez. «Pase lo que pase en el futuro, señor», le dije, «recuerde que he cumplido con mi obligación de prevenirle a usted. Antes de marcharme quiero decirle también, como fiel amigo y servidor de su familia, que jamás permitiría que una hija mía se casase con ningún hombre del mundo con base en un contrato semejante al que me obliga usted a hacer para la señorita Fairley». Se abrió la puerta y el criado esperó en el umbral. «Luis», dijo el señor Fairley, «acompañe abajo al señor Gilmore y vuelva luego para sostenerme el libro de grabados. Haga que le sirvan un buen almuerzo, Gilmore. Sí, haga que estos bestias de criados que tengo le sirvan un buen almuerzo». Me encontraba demasiado desanimado para contestar, así que di media vuelta y me marché en silencio. A las 2 de la tarde había un tren para Londres y en él regresé a mi casa. El martes envié el contrato modificado en el que prácticamente desheredaba a las personas a las que la propia señorita Fairley me había dicho que deseaba beneficiar. No tenía otro remedio. Si me hubiese negado a ello, otro abogado hubiera consumado el hecho. Ha terminado mi tarea. La parte que tomé en esta historia de familia no alcanza más que a lo que acabo de relatar. Otras plumas distintas contarán los extraños acontecimientos que siguen. Con tristeza y con solemnidad concluyo este breve atestado. Con tristeza y con solemnidad repito ahora las palabras con que me despedí en Limerick. Jamás una hija mía se hubiese casado con ningún hombre del mundo con base en un contrato semejante al que yo estaba obligado a hacer por Laura Fairley.